En realidad el clúster igual simplifico, pero estamos reproduciendo lo que son los gremios de la Edad Media en los entornos de las ciudades, ¿no? La asociación, la cooperación permite una potenciación. Entonces, el trasladar esa idea de cooperación al mundo empresarial, industrial, ¿no?, que es donde se ha desarrollado en estos últimos años, ¿no?, pues yo creo que es una muy buena idea. El clúster ayuda, no sé si es lo determinante, ¿no?, porque los movimientos económicos dependen de tantos factores, pues la instalación de una gran empresa que traccione sobre salud en el País Vasco, en Euskal Herria, pues no depende del clúster tampoco, depende de otros factores. Pero estoy seguro que sobre todo la generación de tejido pequeño está siendo muy favorecida por el clúster. ¿Cuál es nuestra fuerza en Euskadi? Pues yo creo que somos un sector aún pequeño, pero cuya tendencia es muy positiva, que creo que tenemos conocimientos básicos industriales y de servicios y conocimientos en el ámbito de la educación que pueden hacer que el crecimiento del sector de la salud en Euskadi sea significativo a lo largo de los siguientes 30 años. ¿Qué es lo que necesita el clúster? Para mí, lo más importante es una buena alianza público-privada entre el sector sanitario, que es consumidor de servicios y de productos de salud, y lo que es nuestras propias empresas vascas, en una alianza estructurada que permita el desarrollo de estas empresas dentro de ese sector sanitario vasco como primer laboratorio para luego poder salir al mundo. La pandemia es una miseria, pero ante la adversidad, lógicamente tenemos que levantarnos. Y en ese levantarnos tenemos que ver qué tenemos que construir. Y está claro que hemos llegado a la conclusión de que cuidar también el aspecto de la salud de alguna manera con planes más ambiciosos, con estructuras empresariales más fuertes, etcétera, pues van a ser necesarios. Yo no diría que es una oportunidad, yo diría que nos ha recordado algunas debilidades y que ahora toca estructurar con más fortaleza el sector y con más fortaleza no solo el de los servicios, sino también el sector productivo, no dejando en manos de terceros países toda la producción. Nunca vamos a ser un país autárquico, somos 2-3 millones, pero sí que podemos tener un mayor desarrollo en este sector.